Hola, mi nombre es Matías Diácono y esta es una nueva entrega de cómo desarrollar videojuegos utilizando JavaScript Game Framework. La última vez, en el último video, habíamos cambiado a nuestro personaje, que era una cajita que disparaba unas balas, a poder empezar a utilizar gráficos. De cualquier manera, nosotros lo que habíamos hecho era utilizar comportamiento o funciones clásicas de HTML5 y JavaScript para poder recortar cada una de las partes de nuestra nave y por ende tratar de sacar cada una de las partecitas y dibujarlas en el momento en que se creaba o se ejecutaba la función draw de nuestro personaje. El problema de esto es que nosotros, si veíamos la imagen que teníamos una imagen más grande donde teníamos cada una de las partes, y por cada ciclo que nosotros estábamos realizando acá, lo que hacemos es tomar esa imagen y recortar un pedacito de esa imagen, una zona de esa imagen. Por lo tanto, si bien nosotros no vamos a notar un problema de performance o de disminución de velocidad, sí, a medida que vayamos agregando capas y más capas dentro de nuestro juego o objetos de juego, esto puede llegar a resultar en una baja del rendimiento. Por lo tanto, necesitamos tener de alguna forma o disponer de alguna forma para poder no tener que crear o recortar las imágenes cada vez que actualizamos la pantalla. Por supuesto, podríamos guardar cada una de estas imágenes por separado y tener simplemente una imagen, cosa de que se reduce el tamaño de la misma y no tenemos que recortarlo. O, pero bueno, eso en el momento de la carga de las imágenes va a ser más lento, ya que tendríamos que desde el navegador pedir cada una de las imágenes. Y como veíamos también antes en el Resource Manager, lo que tendríamos que hacer es crear gran cantidad de líneas y carga de diferentes recursos eh, por cada uno de esos elementos. Y además, trabajarlos por separado haría que tengamos que crear más código para poder justamente saber cuál imagen tenemos que mostrar o cuál no. En este caso, para mostrar otra funcionalidad del Game Framework, lo que vamos a tratar de hacer es evitar ese recorte y al mismo tiempo obtener algún tipo de componente que nos permita trabajar con una sola imagen, pero que evitar este recorte constante, sino que genere los recortes en base a o una vez que ya hemos cargado los datos. En este caso, si vemos acá, yo agregué a nuestra hoja de sprites, agregué unas explosiones. Entonces lo que vamos a hacer es que por el momento, para ir agregando cada vez que nosotros impactemos una bala contra el enemigo, lo que va a hacer es crear esa animación, eh, la animación de la explosión, en vez de simplemente desaparecer. Pero además vamos a ver cómo podemos crear eh, rápidamente la animación sin tener que preocuparnos mucho por la imagen o por la forma en cómo la estamos animando. Entonces, lo que vamos a hacer es, también en el Game Framework, si nosotros vamos al Framework, vamos a ver que tenemos un plugin que se llama Sprites. Por lo tanto, vamos a agregar ese plugin. Y lo que nos permite hacer este plugin es justamente empezar a trabajar de forma más avanzada con gráficos, con sprites. Entonces agregamos la referencia, lo incluimos dentro del framework y de esta forma vamos a tener disponibles, eh, entre otras funciones, una función de recorte de imágenes. Entonces lo primero que podríamos hacer es, ya que esto nos va a disparar la carga del sprite y aquí tenemos los objetos de juego, antes de crear los objetos de juego, lo que podríamos hacer es eh, agregar o utilizar parte de las funciones de sprites para crear
nuevas, un conjunto de spray o spray individuales en base a ese spray que hemos cargado. Dentro de el componente o el plugin Sprite tenemos una función que se llama Create Spray Collection, donde vamos a pasar una serie de parámetros para poder crear justamente una colección de sprites que van a trabajar en conjunto. ¿Qué quiere decir esto? Que yo podría crear, por ejemplo, una colección que se llame explosión y definir qué elementos de este gráfico van a ser parte de esa explosión. Entonces, el primer parámetro es el nombre, en el cual lo queremos agrupar. El segundo parámetro hace referencia a la imagen que queremos usar. Esto lo podemos sacar, por ejemplo, de nuestra nave, que era la que estábamos usando para traer la nave. Probablemente ya haya cambiado el nombre, pero bueno, lo tenemos agrupado bajo el mismo nombre. Y luego lo que le vamos a pasar es un array o un vector donde cada elemento va a representar las coordenadas de recorte dentro de esta hoja para formar este spray. Entonces vamos a tener un left, vamos a tener un top, vamos a tener un width, un 8, y con esto vamos a poder definir si queremos o qué áreas de recorte queremos tomar. Yo acá había marcado más o menos cuáles son las áreas, por ejemplo 53, 58, 144, 12. Entonces lo voy a mover a la otra pantalla. Entonces podemos usar eso para poder saber cuál es las dimensiones o el área de recorte. Entonces en este caso, para la primera imagen es 12, 144 y el ancho es 53 por 58. Yo voy a agregar todos los elementos y una vez que lo tenga listo volvemos. Y acá estamos. Entonces teníamos 5 imágenes, de hecho lo podemos ver acá, 5 imágenes, cada una con sus posiciones. Y lo que hemos hecho, básicamente como son siempre está a la misma altura y tienen el mismo ancho y alto, hemos cambiado la posición en top A. En este caso cambié equivocadamente. Vamos a invertir esto. La que tenemos que cambiar es left. Así que simplemente vamos a cambiar el orden para que quede bien. Entonces esto lo que nos va a hacer es crearnos una lista o una colección de imágenes, o sea, de recortes agrupadas en un solo nombre que se llame explosión. Una vez que creamos esto, o sea, una vez que tenemos creado el elemento, lo que podemos hacer es incluso, por ejemplo, definirle, una vez que ya lo tenemos hecho, definirle si queremos que se repitan solos, que giren, que haga, por ejemplo, un loop donde empieza desde la primera imagen hasta la última y vuelve hacia la primera y termina. Por ejemplo, yo podría poner sprites, en este caso se llama explosión, y podría definir que gire, o sea, que habilitar, que por defecto es falso, pero habilitar el loop. Entonces va a mostrar la primera imagen, luego va a mostrar la segunda, después la tercera, la cuarta, la quinta, y va a volver a la primera y así va a girar. Esto especialmente sirve para casos donde, por ejemplo, podemos mostrar personas que caminan o personajes que se desplazan y tienen que repetir siempre un mismo comportamiento. Entonces, en vez de tener que ir calculando cada una
de los recortes, simplemente, o en qué posición estamos, simplemente le decimos que vaya navegando dentro de esta colección y va a ir mostrando el desplazamiento del personaje. Entonces el siguiente paso, ya tenemos acá la colección, tenemos los elementos y lo que nos queda es mostrarlo, en este caso en el momento en que explota, cuando el enemigo recibe un impacto. Entonces en el caso del enemigo, nosotros habíamos creado esta función que era la que terminaba siendo llamada para el momento en que se destruía la imagen, o que se destruía el enemigo. Entonces lo que necesitaríamos hacer acá es, en vez de simplemente moverlo hacia fuera de la pantalla, primero generar la destrucción del objeto y luego recién desplazarlo. Hay varias formas de hacer esto, o sea, podemos hacerlo de muchas formas, podemos poner condiciones y demás. Lo que yo voy a hacer en este caso es una especie de movimiento de punteros en las funciones para que, dependiendo del estado en el cual esté, use un update o use un draw o use un destruido, dependiendo el momento en la función o el momento del estado de que esté el personaje. Por supuesto podríamos poner varios if entre medio, pero eso puede llegar a ser complejo o puede llegar a complejizarse si necesitamos manejar muchos estados. Entonces vamos a arrancar colocando date. Vamos a poner una normal. Vamos a agregar los mismos elementos y vamos a colocar uno que sea para entonces de esta forma tenemos como dos elementos para mostrar. Esto es context y vamos a dejar esto. Entonces, por ejemplo, lo que podríamos hacer es, en vez de tener este update, simple update, vamos a colocar esto dentro del update normal, porque es el lugar donde se actualizaría de forma normal. Y en vez de tener esto en el draw, vamos a colocarlo dentro del draw normal, porque es justamente el lugar donde se debería actualizar en el caso de la normalidad, o en el caso de que esté normal. Entonces tenemos esto. Y por otro lado, lo que necesitamos hacer es dibujar o mover el puntero de la explosión y dibujar la explosión cuando estamos en destruido. Entonces podríamos colocar esto, hemos llamado explosión punto, como le pusimos un loop, entonces el loop en true, entonces le decimos que se mueva al siguiente elemento, y como ya sabemos cuál es el siguiente elemento, o sea, ya lo tenemos creado, o ya lo tenemos capturado gracias a este next. Entonces vamos a simplemente, para mantener el mismo funcionamiento, lo que vamos a hacer es dibujar ese gráfico, este que tenemos acá, la imagen, en la posición en la cual estábamos, por ejemplo X, Y. O sea, en este caso, cada vez que vayamos haciendo un next, vamos a ir obteniendo la imagen correspondiente, y dentro de esa explosión, dentro de toda la lista de spray que tenemos, le vamos a pedir la imagen que queremos mostrar. Y por supuesto, como el update solamente se va
dedicar a moverse hacia adelante, va a mostrar eh, el gráfico correspondiente en la posición en la cual dejó de estar en movimiento, el momento que explotó. Por supuesto que esto nos va a enviar al cuadro 650, por lo tanto, o a la posición 650 de ahí. Entonces vamos a necesitar hacer un poquito más de código acá, como para poder manejar correctamente esta funcionalidad. Entonces yo voy a agregar algo más, update puntero, y vamos a poner una función vacía, o sea, no necesitamos nada, y draw puntero, en la cual nos van a servir para que dentro de este código, en vez de llamar a un update específico, porque el objeto enemigo va a llamarse, el framework va a llamar por estos dos lados y siempre va a estar llamando a update y a draw. Entonces lo que vamos a llamar en realidad, en el caso del update, vamos a llamar a update puntero, le vamos a pasar el delta que nos esté pasando, y lo mismo vamos a hacer en el draw. ¿Qué estamos haciendo con esto? Como decíamos antes, es simplemente dejar que el framework llame a este update y este draw, y nosotros lo que hacemos es pasarle la responsabilidad de dibujarse a update puntero, perdón, de actualizarse a update puntero y de dibujarse a draw puntero. En este caso son funciones vacías, pero nosotros podemos, por ejemplo, cambiar ese puntero para que en vez de apuntar a algún otro elemento, por ejemplo digamos, en vez de apuntar al update normal y el draw normal, que apunten a update destruido y draw destruido. De esta forma lo que vamos a tener es como un intercambio entre las funciones, en vez de tener que tener una condición directa. Entonces acá lo que podemos decir es que update puntero va a ser igual a update destruido, porque justamente acaba de ser destruido, y draw puntero va a ser igual a draw destruido. Entonces en este caso cambia la posición del puntero y empieza a dibujarse esto. Otra característica que no lo hemos visto en otros videos, pero que también podemos agregar a una función que nosotros tenemos dentro del framework, es esta función init dentro de todos los objetos de juego, que se va a ejecutar la primera vez que este objeto se agregue a la pila de objetos del juego o del motor de juego. Entonces en este caso nosotros podríamos tener la misma función acá, pero en vez de destruido ponemos normal. Entonces seteamos, apenas se crea el objeto, seteamos que update puntero y draw puntero van a ser igual a las funciones update normal y draw normal, y luego cuando se destruye vamos a setear que sea update destruido y draw destruido. Entonces va a empezar a mostrarse destruido. Todavía nos falta agregar un par de cosas acá, pero vamos a ver si no cometí ningún error. Entonces vamos a dispararle. Fíjense que de hecho, bueno, se ve normalmente y ahí empieza a generar la animación de la explosión, ¿sí? Por supuesto que esto, como ven en el caso de la animación, bueno, dejó de moverse, pero está obviamente la explosión es muy rápida. Entonces lo que vamos a necesitar es agregar un acumulador. Este acumulador nos va a servir a nosotros para controlar el next, siendo de que delta nos dice o nos avisa de cuál es el tiempo que ha pasado entre cuadro y cuadro. Lo que nosotros podemos hacer es ir acumulando esa diferencia y
decir que, por ejemplo, solo haya un cambio de cuadro, por ejemplo, cada medio segundo. Reseteamos el acumulador. Y en este caso la explosión sería mucho más lenta. O sea, el intercambio de cuadros sería mucho más lento. ¿Sí? Pero obviamente es algo que tenemos que controlar. ¿Sí? Es algo que tenemos que controlar. Vamos a ponerlo un poquito más rápido. ¿Sí? Por ejemplo, esto obviamente tenemos que nosotros calcular y ver cuál es lo que nos conviene. ¿Sí? ¿Sí? Entonces ahí tenemos la explosión un poco más lenta y podemos ver que está funcionando correctamente. Ahora, lo que nosotros podemos hacer es que una vez que este update ya haya mostrado, por ejemplo, la cantidad de elementos que nosotros queríamos, en vez de resetear y volver al principio la explosión, lo que vamos a hacer es cambiar directamente la animación, o cambiar el update y el draw, para que vuelva todo a la normalidad y podamos seguir viendo a nuestro enemigo funcionando. Entonces nosotros acá lo que podemos hacer es, por ejemplo, podríamos decir que si tenemos en este caso 4 cuadros, o sea, va a ir perdón, 5 cuadros, va a ir desde 0 a 5 el orden de los elementos dentro del spray explosión. Lo que nosotros podríamos hacer es verificar. Tenemos una variable que se llama seeker dentro de la colección de esta explosión, y podemos verificar, por ejemplo, que la misma sea igual a 4. Obviamente que en este caso nos va vamos a perder el último cuadro, pero de cualquier manera podremos verificar si después o antes del move next es igual a 4. Entonces, si es igual a 4, lo que vamos a hacer es cambiar todos los elementos por normal, o sea, para que vuelva a hacer el update y el draw anterior. Y además vamos a volver a resetear, como teníamos antes, la posición de X a 650. Ahí está. Entonces, ¿qué hacemos? Verifica si esta variable seeker es igual a 4. La primera vez va a ser 0, luego 1, 2, 3, 4. Esto va a ir cambiando cada vez que nosotros le hagamos un next. Entonces le vamos a dar tiempo de que haga next, llega a la posición número 4, dibuja la explosión, o sea, va a dibujar hasta el último cuadro. La próxima vez que vuelva al update va a verificar si la posición actual es 4, y si la posición actual es 4, entonces vamos a verificar que, o vamos a cambiar el método de update, y esto va a traer, o va a mover la nave o el enemigo a 650 píxeles fuera de la pantalla, y va a cambiar los punteros para que empiece a trabajar como estaba antes. Entonces esto nos va a garantizar de que la nave el enemigo vuelva a aparecer y pueda volver a ser golpeado. Por supuesto que si lo dejamos así vamos a tener un problema, porque la siguiente vez que le peguemos a la nave o al enemigo, esto va a seguir siendo 4, por lo tanto nunca vamos a ver de nuevo la explosión, sino que de nuevo va a ser reseteado hacia atrás. Entonces lo que podemos hacer antes de cambiar el puntero es venir a este elemento y podremos decirle que se mueva uno hacia adelante o que se resete. O sea, ¿qué hacemos con esto? Es resetear la colección para que vuelva a contar desde 0, no importa la posición donde esté. Entonces empieza de nuevo a mostrar el primer elemento.
También es interesante poder hacer esto porque si nosotros nos fijamos en el código que estábamos obteniendo, vemos que por un momento hubo un par de errores, y esto se debía a que hasta que no se hizo el primer next, el seeker es equivalente a -1, y como no tenemos un elemento en -1 para dibujar, nos arroja un error. Entonces vamos de nuevo, esperemos no tengamos ningún error, vamos a dispararle y volvió a aparecer. Se explotó y vuelve a aparecer. Entonces tenemos la animación más el cambio de estado de ese objeto, el cual nos permite generar esta explosión. Por supuesto, en el caso del framework, y volviendo un poquito atrás a esta parte, al momento donde creamos el recorte, aquí creamos una colección de sprites, pero también es posible crear un único sprite. Por ejemplo, en este caso, donde nosotros teníamos las partecitas de las navecitas, que no son una secuencia animada, sino que simplemente es uno para cada posición, nosotros podríamos haber creado uno para cada posición y luego en el jugador, en vez de recortar, usar una sola imagen y no tener que recortar cada vez. O podríamos también haber creado una colección de sprites y luego acceder, en vez de usar el next y reset, acceder a cada uno a través de un índice en base a lo que necesitemos. La ventaja, obviamente, comparada con esto, es que no estamos recortando cada vez la imagen, sino que simplemente estamos obteniendo una imagen pequeña que no tiene que ser recortada, sino que puede ser traspasada al canvas de forma más rápida. La otra cosa también interesante, o que podemos llegar a ver acá, es de que nosotros podemos agregarle una propiedad a cada uno de estos elementos. En este caso es inverted, y lo que va a hacer es invertir la imagen esta de forma horizontal. O sea, esto quiere decir que si vemos la imagen, en vez de aparecer de esta forma, por supuesto acá no lo vamos a notar tanto, pero lo que va a hacer es hacer una inversión horizontal, por lo tanto va a quedar como mirando hacia el otro lado. Esto puede ser útil en casos donde nosotros podamos, digamos, en el caso de un personaje que dibujamos que corre de izquierda a derecha, no tenemos que volver a dibujar el personaje de derecha a izquierda, sino que simplemente le pedimos a este Sprite Collection que cree una nueva colección, pero mirando hacia el otro lado, por lo tanto tendríamos los dos gráficos para los dos casos. Y finalmente, un parámetro general que nosotros tenemos, que se agregó hace poquito, es la posibilidad, de hecho lo podemos ver en ejemplos, es de aplicarle filtros a las imágenes una vez que las estamos creando. Por ejemplo, en este caso, lo que podemos hacer es agregarle un filtro, por ejemplo, que invierta los colores de ese gráfico. Entonces, si nosotros venimos acá y le disparamos, lo que hace es generar una inversión de colores en el momento de que extrae cada uno de los gráficos, y lo vemos de forma diferente. O podríamos, por ejemplo, en vez de hacer esto, podríamos decir escala de grises, y lo que va a hacer es convertir cualquiera de esos elementos, o sea, todas las imágenes en este caso, a escala de grises. Entonces podemos ver cómo se convierte en escala de grises. Por supuesto son los únicos dos filtros que tenemos, pero pueden crearse nuevos filtros que solamente van a funcionar en el momento de la creación de esta colección de sprites. Bueno, espero que les sirva y nos vemos en el próximo video.